Pues sí, muy importante, Angélica. Además, hablando de esto, recordaba que un profesional me dijo, bueno, el BEP tiene que estar, ¿no? Porque además hay que firmarlo y tener todos un compromiso sobre ello. Pero luego lo que hacía, que me parecía muy interesante, es que lo resumía en una especie de como de hojas, que podía ser un Word, un Excel, lo que fuera, y directamente eso es lo que se lo pasaba a los modeladores o los coordinadores para que supieran el resumen de eso. Que evidentemente es un documento no vinculante, pero ellos lo resumían para no estar todo el rato ahí viendo en el web 100.000 cosas. Y por ejemplo, hablando de las dificultades, problemas y soluciones que os ha ocurrido desde que estéis trabajando con BIM, ya sea por ejemplo de este proyecto o de otros, ¿cuáles han sido, Angélica? Bueno, cuando nosotros empezamos tuvimos un proyecto que fue muy particular porque eso fue en el 2015, a principios, el proyecto empezó a principios del 2015 y en ese momento el promotor del proyecto dijo, yo quiero que ustedes vayan hasta el final de la construcción. Pero en ese momento no teníamos el desarrollo de nubes que nosotros tenemos hoy en día, ni nada. Entonces nos tocó crear una sala virtual, que era la sala virtual, donde ahí mismo donde teníamos las oficinas de administración de la obra, dejamos un muro en blanco y compramos un video y con un portátil que estaba bastante bien en ese momento, pues como que afortunadamente se podía con un portátil, proyectábamos los modelos directamente en Revit o en Navisworks, pues Ujú. dependiendo cómo que fuera lo que fuéramos a ver ahí. Y que, sí que hizo un cambio a nivel, yo diría que del entorno de la obra, porque ahí empezamos como a socializar con los obreros y decirles, bueno, vamos a trabajar así, y empezamos a mostrarles ya cosas tridimensionales a ellos. Como era un video BIM, como era una pantalla grande, entonces a veces podíamos casi que lograr una escala 1:1 en algunos elementos y entender mucho más fácil qué era lo que tenían que hacer. Entonces, eso fue desventaja porque pues no había una nube en ese momento que se pudiera llevar a la construcción. Pero digamos que de alguna manera como que lo sorteamos creando una sala virtual y aprovechamos también la metodología ahí. A veces los modelos son muy pesados y eso también es una desventaja poderlos manejar. En algunos proyectos ahora tenemos uno que es universitario, pero nosotros solamente tenemos el auditorio. Y el modelo de arquitectura, por más, y está bien hecho, o sea, no voy a entrar en discusión, las personas que lo están haciendo tienen bastante conocimiento de la metodología y del manejo de los modelos, sí que se vuelve a veces un tema complicado en cuanto al peso de los modelos, por más de que se purguen, por más de que uno quite muebles para que no pesen y pues pasemos a los especialistas. También hay como esa dificultad. Entonces tenemos que utilizar como la mejor máquina que tenemos para poder mover los modelos. Entonces esa es una de las desventajas. Y además yo veo que cada vez que subimos más de versión como que se vuelven más pesados los modelos. No sé si Sí, es una claro. percepción mía, cuando debería ser al contrario. Y otra desventaja que también veo es que cuando nosotros pasamos los modelos a IFC, también hay unos que pesan un montón y no hemos podido saber por qué, y hay otros que pesan poquito y toca mirar a ver qué fue lo que perdimos o que si estamos haciendo algo mal en el momento de la exportación. Pues muy interesante. Y me quedan ya solo dos preguntas y la pregunta final. Pero hilo con esto, ¿no? Porque ya te has metido de BIM, pero has hablado un poquito de Revit. Entonces, por ejemplo, ¿qué últimos consejos darías a la gente que utiliza, por ejemplo, Revit a la hora de modelar? En plan de, ostras, si yo hubiera sabido esto antes, pues hubiera ahorrado muchísimo tiempo en los pesos de los modelos o en el tiempo de modelado. No sé qué errores típicos o consejos podrías contar sobre Revit y luego sí que hablaremos de tus últimos proyectos, Angélica. Sí. Listo, mira, yo pienso que uno de los errores es uno no tener claro qué va a ir en el modelo. Te pongo un ejemplo que pasa muchísimo y que yo soy muy empática en el momento de decirlo. Uno, ¿qué nivel de detalle va a ser? Porque a veces el log te dicen 300, 350, pero hay unos que dicen 400. Y entonces, cuando ya es 400, ¿qué es 400 para el cliente y por qué lo está pidiendo? Los clientes de universidades siempre piden nivel de detalle 400, pero como que tampoco la tienen tan clara para qué lo necesitan. Entonces, siempre yo me siento con ellos y les digo, bueno, ustedes quieren nivel 400, pero pues quiero que me digan qué es para ustedes nivel 400, porque para algunos es
ir al detalle y la chapa y que se vea la herradura por donde vas a meter la llave y no es eso. Entonces hay que siempre como hacer una aclaración de eso, porque si tú haces un nivel de detalle que no es, después te toca entrar otra vez al modelo y empezar a mejorar todos esos aspectos para poder cumplir con los parámetros. El segundo error es cuando uno va a utilizar un sistema de clasificación para presupuestos que tiene que incorporarse en el modelo. Si se hace el modelo y luego dicen, quiero que me pongas uniforme, y te entregan la lista de cómo tiene que ser, eso es un doble trabajo tremendo. Entonces también es una de las cosas que tiene que quedar clara. Porque claro, tú vas modelando, vas haciendo de una vez el sistema de clasificación con los parámetros y todo lo que se necesite y no tienes que después al final colocarle eso. Entonces eso también te quita tiempo y es un desgaste. Y lo otro es, yo pienso que cada persona tiene su forma de hacer los modelos y creo que eso es un tema de ir descubriendo cuando uno empieza a trabajar la herramienta. Tú puedes hacer un muro de 1000 formas, puedes hacer unas ventanas de 1000 maneras, las familias también puedes hacerlas de varias formas y no quiere decir que una forma esté bien y otra mal, pero sí que hay unos que son un poco mejores en algunos casos que en otros. Ahí están, por ejemplo, los fans que les gusta hacer capa por capa independiente en un muro. Y están los que les gusta hacer un muro que tenga todas las capas. Sí. Entonces sí pienso que eso es una forma de trabajo individual, sin embargo, creo que sí es como de ir descubriendo qué sale mejor y de estar muy abierto también a estar aprendiendo cosas. Aquí en nuestra oficina nos ha pasado mucho que, por ejemplo, yo digo, hagamos esto así, y entonces de pronto Nico me dice, no, hagámoslo más bien así porque es mejor, y aprendo también de cosas que ellos han ido descubriendo ya con el uso de la herramienta. Entonces uno siempre como que está aprendiendo. A mí el que me diga que se sabe un software al 100% lo descarto porque eso no, o sea, no hay manera de aprender un programa de estos al 100%, porque uno, se pueden hacer varias cosas de diferente manera. Y dos, es un programa que tiene tanto de 1000 maneras que uno no alcanza a tener el conocimiento suficiente. Nunca. Siempre está aprendiendo uno cosas nuevas. Vale, pues me ha parecido muy, muy interesante, Angélica. La verdad estoy completamente de acuerdo contigo. Y la última pregunta, y ya podemos empezar con tus proyectos, que te preguntaré la última pregunta final. Por ejemplo, a la hora de vosotros, que cuando se encargan de hacer un modelo BIM, si soléis presupuestar más por metro cuadrado o por hora persona, pues por hora que te cuesta un modelador, o utilizáis otro sistema, porque en BIM Expert Program, que tenemos un curso de Executive, hablamos de varios temas y ponemos diversos casos, pero por ejemplo, en tu caso, cuando os contratan para esto, ¿cómo lo soléis presupuestar, Angélica? Bueno, nosotros tenemos unas tablas diseñadas porque no todos los proyectos son iguales, así que el nivel de complejidad de la modelación no es igual. Entonces, lo que hacemos es calculamos por metros cuadrados, tenemos unas tablas de nivel de complejidad y también de especialidades en donde colocamos qué va a ir y qué no va a ir con unos porcentajes que ya hemos hecho, y esos porcentajes están determinados en valor y en tiempo. Entonces al final lo que hacemos es sacar cuánto nos demoraríamos por metro cuadrado haciendo ese proyecto con ese nivel de complejidad, y nos van a dar unas horas y esas horas van a tener al final un valor, y también dependiendo qué tanto vayamos a hacer, si vamos a hacer solamente la modelación, si va a ir la coordinación, si va a ir el acompañamiento ahora, y también eso hacemos unos cálculos de hora y saber también cuántas personas se necesitan. Entonces, si a mí me salen, por ejemplo, te doy un ejemplo, 800 horas, pues entonces si cumple en el tiempo que el cliente necesita. Hay clientes que dicen, mira, yo necesito que me actualices ese modelo 2 semanas, y resulta que es un modelo gigante. Nos pasó hace poco, un cliente nos llamó y nos dijo, como necesitamos que nos actualicen este modelo Asbil ya. Tienen 2 semanas, y resulta que era una bodega gigantesca de 25.000 metros cuadrados, pero además era una torre de oficinas y todas las especialidades. Entonces dije, bueno, listo, te castigo porque necesito más o menos unas 6 personas haciendo esto para cumplirte en 2 semanas. Entonces así también sabemos
si vamos a llegar o no vamos a llegar con los tiempos. Entonces, yo te diría que tenemos en cuenta todo, metros cuadrados, complejidad, horas de trabajo, y con las horas de trabajo ya podemos calcular cuántas personas se nos van. Pues muy interesante, Angélica. Pues nada, por mi parte la última pregunta, que nos puedes contar más cosas, porque todo es muy interesante, es si, por ejemplo, pues de lo que tenéis en Bean Studio and Go, de lo que hacéis, si a lo mejor a veces ofrecéis algún servicio más adicional, o, bueno, tenéis, por ejemplo, consultorías o desarrollo de familias, implantaciones, que nos cuentes un poco los servicios que hacéis con Bean Studio. Bueno, nosotros tenemos básicamente 5 servicios. BIM Integrate, que es todo el desarrollo de modelos tridimensionales paramétricos de todas las especialidades. También hemos hecho especialidades, digamos, acústicas, o sea, todas las especialidades que puedan tener un proyecto, nosotros las podemos hacer. Tenemos BIMception, que es cuando nosotros hacemos la implementación BIM. La implementación BIM la podemos hacer a una empresa o a un proyecto. Y tenemos la parte de coordinación también de proyectos, en donde coordinamos con los otros especialistas para que llegue a la construcción sin errores. Y tenemos una parte de Analytics, que Analytics para nosotros es poder, digamos, estudiar el proyecto en determinados casos. Por ejemplo, cómo hacer esa simulación de excavación, que las excavaciones al final vienen siendo bastante complicadas, porque a la tierra tiene, digamos, ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer cómo es esa simulación de la excavación? Y si las trincheras sí están cumpliendo con las fases constructivas que realmente se necesitan para que no haya ningún error ni accidente en una obra. Y además también estamos trabajando temas de inteligencia artificial para ver cómo se pueden hacer las cosas mucho más eficientes en un diseño o en una obra. Esa fase todavía la tenemos muy exploratoria, pero estamos haciendo ahí ya varios trabajos y varias cosas que están dando unos resultados muy interesantes. Y al final, digamos que este es un servicio que sé que la mayoría de consultoras BIM aquí en Colombia no lo tienen, nosotros sí lo tenemos. Es que tenemos gerencia de construcción con BIM y Lean, pero además también somos constructores, es decir, si un cliente, y tenemos también ahorita 2 proyectos en obra que son propios, en donde el cliente nos ha dicho, quiero que me hagan todo y me entreguen la llave de mi proyecto. Entonces también tenemos ese servicio, entonces donde nosotros hacemos la construcción. Entonces, por supuesto, cuando nosotros tenemos toda esta parte integral, no todas las aplicamos. Por ejemplo, el tema de Analytics es cuando vemos que se necesita en algún punto hacer un análisis. También análisis energéticos o cosas así de cómo se va a comportar el aire acondicionado en un espacio. Eso es Analytics. Pero bueno, esos son como nuestros 5 servicios que los hemos resumido así en estos 7 años. No, muy interesante, Angélica. La verdad es que os va muy bien y seguro que os seguirá yendo bien porque quien está en la ola y quien está en lo nuevo, pues se come el mercado, así es. Y el BIM ya es un presente. Y luego estará pues todo el tema de inteligencia artificial, Big Data, más programación, diseño generativo, gemelo digital y demás. Sí, sí, la verdad es que nosotros, a mí, pues empecé a estudiar una maestría de inteligencia artificial el año pasado porque el tema me fascina, me encanta. Y la verdad es que pareciera como muy difícil de aplicar inicialmente, pero cuando tú ya lo empiezas a ver con programación puedes hacer lo que quieras. Lo que sí dependes es de tener todos los datos, que eso es lo más difícil. Sí, Sobre todo en construcción, levantar datos es difícil. Nosotros estamos haciendo eso, como cómo levantamos los datos de una obra, porque al final la gente se mueve, las fases no son iguales, no entran las mismas cuadrillas al tiempo, entonces no hay como un proceso que sea estándar. Recoger esos datos es lo más difícil. pues muy bien, Angélica. No sé si quieres contarnos algo más, alguna cosa más que se haya quedado en el tintero que digas, uy, me hubiera gustado hablar de esto con Rafa, pues me dices, Angélica. No, lo único que a mí sí me ha parecido muy interesante y que de hecho quisiera hacer una invitación a todos, es que hemos tenido la oportunidad de trabajar con modeladores de otros países, por ejemplo México, Perú,
justo porque a veces necesitamos de pronto tener una visión mucho más amplia de gente que haya trabajado esa especialidad más a profundidad que de pronto aquí aún no por conocimientos y por desarrollo BIM el especialista no puede brindar. Entonces, en ese sentido, sí creo que es una de las grandes ventajas es que uno puede trabajar y nosotros también hemos apoyado a otros países, a México, también a Perú. Entonces, como que hay cierta forma de trabajar en donde no necesariamente yo tengo que estar en la misma zona geográfica que otro. Claro. Así que hay más oportunidades laborales en ese sentido también, ¿no? De que es una oportunidad. Sí, sobre todo con el teletrabajo y sobre todo lo que es BIM, que al final es compartir esta información y poder conectarnos con el trabajo colaborativo online y demás. Pues nada, Angélica, oye, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Yo creo que ha estado muy bien, hemos hablado un poquito de todo, además compaginado con proyectos y demás, y ha sido estupendísimo. Yo estoy muy, muy contento, espero que tú también. Así que nada, te agradecemos todo mucho y nos seguiremos viendo y haciendo cosas juntos, seguro que sí. Vale, Rafael, no, muchísimas gracias a ti por la invitación nuevamente y pues estamos aquí para lo que necesites. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos.